Yo no sé cuántos están felices, hermanos. En realidad sientes alegría en tu alma, en tu ser, en tu espíritu, que puedes sonreír, que puedes decir: al Dios que sirvo, qué maravilloso es el Dios que tenemos. Y de este Dios vamos a hablar, de este Dios tan maravilloso, de este Dios real, este Dios que en medio de una tempestad, en medio de una crisis, en medio de una tribulación, en medio de una prueba, en medio de unas circunstancias muy difíciles, es lo que Dios se espera, es su especialidad. Amén. Y esto es lo bonito que tenemos de Él. Y transcurso el caminar de nuestra vida, nos vamos dando cuenta que Dios tenemos, qué manifestaciones de Dios sabe hacer, qué gloria de Dios tiene para su iglesia. Y esto es lo bonito, que en cada etapa de tu vida tú lo vas experimentando. Así es que aprovecha tu juventud, porque vale la pena. Yo vine en mi juventud, la aproveché y me valió la pena. Amén. Ahora sí, sabes cómo entrarle, sabes cómo llegarle, sabes cómo meterte, sabes cómo dirigirte, sabes muchas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es nuestra guianza. Dele un aplauso a Él, porque Él se la merece. Aleluya, poderoso es Dios. Y el tema que traigo en esta tarde le titulé: Sopla Espíritu Santo. Amén. Y sabes que vamos a hablar del valle de los huesos secos, para que el Espíritu de Dios sople vida en aquel que está seco, en el nombre de Jesús. Pero antes que nada vamos a explorar un poco de Ezequiel, un poco de su historia. De una forma clara, un poquito detallada, para que podamos comprender. Yo creo que todos ya lo saben, porque cada quien debe leer la escritura en su casa. Y aquí nomás es un recuento. Amén. Aquí nada más es herramientas que Dios da, fortaleza para seguir la vida. Pero en tu estudio está en tu casa. Amén. Así es de que ya cuando te hablen de algo, tú te vas a dar cuenta, te dicen la verdad o te están engañando. Por eso es importante leer la escritura, que no te dejes engañar por vientos de doctrinas, sino que tú sepas la verdad por medio del Espíritu Santo, de revelación y visión de su palabra. Amén. Ok. Cuando vivió Ezequiel, en ese tiempo, ¿por qué Dios llamó a Ezequiel? Y cómo su historia se conecta en este relato de los huesos secos. Con la visión de los huesos secos, aquí se relaciona la historia. ¿Por qué Dios llamó al profeta Ezequiel para esta crisis que estaban pasando? Dios usa a Ezequiel y le da este mensaje para el pueblo de Israel. Ezequiel vivió unos momentos oscuros en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál es la historia? El exilio en Babilonia alrededor del año 597 antes de Cristo. Esta historia lo relata. ¿Qué había en ese tiempo? ¿Quién era el rey? En ese tiempo era el rey Nabucodonosor de Babilonia. Él había conquistado Jerusalén y había deportado a miles de israelitas, incluido a Ezequiel. ¿A cuál lugar los envió? Que en aquel tiempo, Tel Aviv, cerca del río Quebar, cuando Daniel recibe estas revelaciones. Amén. Y lo vemos en Ezequiel 1 al 3.
¿En qué tiempo comenzó Ezequiel su ministerio profético? Él tenía alrededor de 30 años, la edad de los sacerdotes cuando comenzaban a servir. Y su ministerio duró 22 años. Y Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento. Y su nombre en hebreo significa Dios fortalece o Dios es mi fuerza. Era hijo de Buzi y pertenecía a una familia sacerdotal. Y pues a Ezequiel le tocó vivir durante unos momentos muy difíciles que vivía el pueblo de Israel. En ese mismo año 597, durante el reinado del rey Joaquín, Jeconías, que era Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó al rey y a muchos nobles, artesanos, sacerdotes a Babilonia, y Ezequiel estaba dentro de los deportados. Mientras otros profetas también profetizaban, como Jeremías, que también predicaba desde Jerusalén, Ezequiel predicaba desde Babilonia. Entre los exiliados, ahí él les predicaba. Ahí les hablaba de la esperanza, de lo que Dios podía hacer, lo que Dios les estaba llamando. Era para confrontarlos con su pecado, pero también para darles una esperanza que Dios tenía misericordia y Dios iba a hacer algo. Y ahí les estaba mostrando que estaban lejos de Jerusalén, no tenían templo, pero ellos seguían con Dios. Esto es lo más maravilloso. A través de visiones impactantes que Dios le daba a él, Dios le enseñó su gloria, que no estaba limitada, sino que Dios iba a hacer algo físicamente. Y este es el poder de nuestro Dios. No tenían templo, pero Dios podía estar con ellos donde quiera que ellos anduviesen. Y esto es lo que es importante de este mensaje. ¿Cómo fue su ministerio de este hombre? Era un ministerio visual y dramático, porque él hizo cosas dramáticas. No voy a meterme en toda la historia. Quiero relacionar que Dios le puede dar vida a algo que esté muerto en tu vida. Como por ejemplo, le dio que al acostarse sobre el lado, en Ezequiel 4, 4 y 5, del lado izquierdo y luego del lado derecho, ahí le mostraba a Dios por símbolo de lo que Dios iba a hacer y por qué causa Él lo iba a hacer. Ezequiel 1, 5 y 1 y 4, se rasura la barba, se rasura él completamente para darles algo simbólico del destino de este pueblo. Y pues les hablaba de juicio. Vamos a entrar ahora sí al mensaje en esta hora. Vamos a entrar por Dios, cómo le da esta visión del valle de los huesos secos. ¿Por qué Dios le da esta revelación a Ezequiel? Ahí vemos su grande amor y misericordia de Dios hacia su pueblo. Ahí vemos que le está hablando al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros somos el pueblo de Israel, viviendo otra época, viviendo otra historia, pero somos su pueblo de Él. Y pasamos por circunstancias
cosas que se secan en nuestra vida, cosas que no vemos realizadas, cosas que se truncan en nuestra vida de diversas maneras. Hay cosas que se secan, que dejamos que se seque en nuestra vida. Hay cosas que tú no tienes control, pero Dios tiene control. Así es que el pueblo de Israel se encontraba desesperado y creía que Dios los había abandonado. Esto creían ellos, que Dios los había abandonado. ¿Qué representaba la condición de los huesos secos? Esto representaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Por eso es que debemos aplicar nuestra vida a la vida actual de cada uno de nosotros. Ellos ya vivieron su vida, ahora vamos a vivir nuestra vida nosotros. Ahora es nuestra historia, ya pasó la historia. ¿Como ejemplo de qué? De fe. Toda la historia, toda la palabra nos da que Dios es poderoso en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y para que veamos que Dios obró en el pueblo de Israel, también Dios obrará en este tiempo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el Dios que tenemos nosotros. Estaban desesperados y no tenían fe. Así se encontraban. Pero Dios quería mostrarle por medio de Ezequiel que Dios podía restaurar lo muerto en sus vidas. Este es el enfoque que Dios le daba y que quería que entendieran la visión de Ezequiel. Así es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra profetizada tiene poder. Lo que tú hablas con tu boca tiene poder. Ahora tú eres hijo de Dios y tienes promesas del Dios Todopoderoso. Ahora nosotros tenemos un lugar especial. Ahora nosotros tenemos la bendición de Dios en nuestra vida. A veces vivimos sequías en nuestra vida por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra desobediencia, pero el plan de Dios quiere que tú vivas en plenitud en este mundo perverso, en este mundo lleno de crueldad, lleno de tantas cosas. Quiere mostrarte a ti que veas que Dios es poderoso aún en toda la adversidad. Y quiere enseñarnos que aún el Espíritu de Dios puede derramarse, porque el Espíritu de Dios es el que lo derrama. No es por fuerza de ningún hombre, sino por el poder de su Espíritu Santo. Así es que esto que le habla de los huesos secos a Ezequiel, le habla de una esperanza. Les habla de algo que no está perdido. Les habla de algo que Dios puede restaurarlo, que Dios puede cambiarlo, que Dios puede anticipar las cosas y cambiar el panorama de nuestra vida y volver a las cosas que teníamos. Esto le está hablando al pueblo. Ahora, ¿qué nos habla a nosotros en la actualidad? Ahora, ¿qué te puede hablar a ti en tu vida propia? Ahora, ¿qué puedes experimentar? ¿Qué puedes ver? Que en tu vida, ¿qué está muerto, que necesita tener vida? ¿Qué es lo que has dejado enfriar? ¿Qué es lo que has dejado apagar? ¿Qué es lo que tú has abandonado? Este Dios que nos están predicando, este Dios que levantó al pueblo de Israel, que fueron exiliados y después fueron regresados, y cumplida la profecía del profeta de Dios, también nosotros podemos hablar palabra profética de Dios y que se realice en nuestra vida. Creer la palabra de nuestro Dios. Así es que Dios le habla como a profeta a Ezequiel, porque él vivió durante ese tiempo del pueblo que estaba pasando en esta crisis. Ezequiel 37:11. Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos vemos envueltos,
Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Eso sentía el pueblo. Eso sentían ellos en su vida. Y lo hablaban, que ellos estaban así. Entonces Dios les responde: pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan grande es esta. Pondré. Mírate lo que habla nuestro Dios. Pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Volverán a vivir. ¿Qué estás viviendo tú? Volverás a vivir. Da una palabra de esperanza, una palabra de fe. Que no está perdida la situación, que hay esperanza, que hay rescate, que tú puedes ver la diferencia si tú acudes a Él, si tú le clamas a Él y crees en su palabra. Él mismo le dará vida a tu vida, porque hay vidas que están apagadas. Hay vidas que no sienten la presencia del Espíritu Santo. Hay vidas que sus oraciones tienen estorbo. Hay vidas que están apagadas y están dentro de una congregación, dentro de la iglesia. No tienen el fluir del Espíritu Santo, no tienen la llenura del Espíritu de Dios, no tienen la paz del Espíritu Santo. Mucha gente no ha experimentado la verdadera paz que da Jesucristo, porque el mundo da una a las circunstancias a las que tú puedes brindarle a la gente, a lo que tú puedes darle. Pero Dios no es así. Dios es algo extraordinario, algo espiritual, algo maravilloso, diferente. Que cuando tú pruebas esta delicia, cuando tú la descubres y ves que es algo diferente, vivir en medio de este mundo y experimentarlo, tu vida cambia, porque cambia. Empiezas a ver y decir: ya no vivo yo, ahora yo voy a vivir mi vida para Cristo. Ahora yo voy a dedicarme a las cosas de Dios. Yo tenía esto muerto en mi vida, pero Jesucristo lo ha resucitado. Ahora mi mente es diferente, mi pensamiento es diferente. Puedo ver la bendición de Dios en mi vida. Hay gente que no experimenta una realidad. Hay gente que no puede disfrutarlo, porque hay dentro de ellos algo muerto. ¿Y sabes qué? Que lo muerto un día apesta. Un día sale a la luz la pestilencia. Nosotros debemos cambiar nuestra vida. Tenemos que presentarnos delante de Dios y profetizar la palabra que ya fue profetizada para nuestra vida. Pero hay mucha gente que está como un refrigerador, que tiene mucho, siente que tiene mucho almacenado, pero al abrir la puerta sale un aroma, comida allí vieja, ya apestosa, podrida ya comida. Así hay gente que abre la puerta. ¿Cuál es la puerta? La boca del hombre. ¿Qué habla la boca? Porque hay palabras que nomás se hablan con la boca, pero no vienen de lo profundo del ser. De labios la gente alaba, de labios la gente profetiza. Pero esto no es así. Dios quiere que vayas a la esencia, a lo del Espíritu, a lo que es del Espíritu Santo, y veas que Él es santo y tú debes acercarte con santidad delante de tu Dios. Hay algo muerto, hay algo que está hediendo. Sácalo, reconócelo delante de Dios. El pueblo de Israel reconocía su estado. Sabían que estaban destrozados, ya no tenían el templo había sido derribado, habían sido captivos por un rey malo, por alguien que los detestaba, que no los quería. Pero ellos se sintieron de una manera que estaban destruidos, que ya no tenían esperanza. Pero Dios levanta a Ezequiel y les habla y les dice: tendrán vida, resucitarán, tengan confianza
esperanza, tengan fe, porque el Dios que servimos es un Dios poderoso que se manifiesta y se glorifica de grande manera sobre todo aquel que se presente delante de su Dios en espíritu y en verdad. Llega el Espíritu de Dios y se derrama y rompe cadenas de la gente, de las mentes, porque donde tiene que llegar es a tu mente. Es la más traicionera del hombre, es que te viene y te habla y te dice cosas que no existen, que no pueden ser posibles. Pero déjame decirte, el Dios que yo sirvo, todo es posible en Él. Todo es posible en Él. Todo es posible en Él. Así es que cuando tú le crees, dice: pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. ¿Qué dice Ezequiel? El Señor me llevó en el espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos secos, completamente secos. Aquí Dios lleva a Ezequiel a ver un valle lleno de muertos, sin médula, sin nada, secos en gran manera. Representa el estado del pueblo, representa estados de nuestras vidas, representan muchas cosas en nuestra vida. Pero quiero que sepas en esta tarde que en Dios hay esperanza, que Dios tiene el poder para convertir aquello en vida. Él puede multiplicarte, Él puede hacerte que vivas en abundancia, que vivas en plenitud. La gente se empobrece sola porque no tiene fe, porque no le cree a Dios, el suficiente Dios proveedor de todas las cosas, que es el Dios que provee, que es el Dios que se manifiesta. Que en qué maneras ves tú el poder de Dios. Lo ves en las finanzas, lo ves en la sanidad del cuerpo, lo ves en todas las provisiones de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que tenemos que creer en nuestro Dios, que solamente Él puede hacerlo. Es decir, no es mis fuerzas, es el poder de Dios el que se manifiesta. Y hablarles, porque aquí vemos algo bien clarito que le dice Ezequiel. Anuncia el mensaje profético y le dice: estos huesos vivirán. ¿Vivirán? ¿Qué le responde? Solo tú, Señor, lo sabes. Solo tú, Señor, lo sabes. Pero ¿sabes cómo llega? Dices: huesos secos, escuchen. Escuchen la palabra. Escuchen la palabra. Así tú háblale a tu problema, escucha la palabra, escucha las circunstancias. Está pasando esto y decláralo. El pueblo de Dios carece de entendimiento porque no pide la guianza del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la clave exacta, nosotros tenemos el armamento exacto para clamar a nuestro Dios, para clamar la palabra y la palabra se haga real en nuestra vida. Porque el propósito de ir a Jesucristo en la cruz del Calvario es para que la palabra se hiciera real en nuestra vida, que literalmente viviéramos una vida de abundancia, una vida llena del Espíritu Santo de Dios, no como muertos, no como secos, que se derrama el Espíritu de Dios y ni siquiera sientes su presencia. Que ni siquiera te llega un momento de entregarte a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no experimenta la gloria verdadera del Dios Todopoderoso y no puede sentir esa presencia. ¿Por qué no puede sentir esa presencia? Porque no se ha llegado a Él, porque hay algo muerto dentro del corazón, dentro de la alma de la persona, y necesita ser resucitado para que tú, cuando baje la gloria de Dios, puedas experimentarla y gozarte en ella, fortalecerte en ella. El 7 y el 8: mientras yo hablaba, se oyó un ruido.
se juntaron los huesos, se formaron músculos y apareció carne, pero aún no tenía aliento de vida. ¿Se fija? Dios empieza a restaurar las vidas de forma progresiva. Primero te da la estructura, pero el Espíritu de Dios es el que llena la vida. Esto es lo maravilloso del Dios. El Espíritu de Dios sopla. ¿Qué sopla el Espíritu Santo? ¿Qué le dice a Ezequiel? Profetiza y di esto, dice el Señor soberano: oh aliento, sopla de los cuatro vientos, sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Entonces entró aliento en ellos y se pusieron de pie. Eran un gran ejército. Allí vemos la obra manifestadora del Espíritu Santo. Ahí vemos la palabra profetizada, pero quien da el poder y da la vida para levantarlo es el Espíritu Santo. Así es que una persona sin el Espíritu es como una iglesia, un cuerpo todo organizado, pero muerto, sin la manifestación del Espíritu Santo de Dios en su vida. Está todo estructurado, pero le falta ese aliento, le falta esa llenura, esa que transforma, esa que cambia, esa que te hace pensar diferente, esa que te cambia todo el panorama de tu vida. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Hay crisis, hay circunstancias, pero la gente acude de otra manera. Van a la ayuda del hombre, siendo que la ayuda la tiene el Señor Jesucristo, siendo que Dios es nuestra ayuda. ¿Tú crees que las cosas pasan nomás porque sí? ¿Por qué se le vino al pueblo aquí en Estados Unidos una persecución? ¿Nomás porque sí? No. Se vino por una razón, para que la gente se humille a Dios, busque a Dios de todo corazón, cambie su manera de pensar y cambie su manera. Que vinimos a un país que nos dio regocijo, que nos trajo aquí y que le debemos a Él. Él no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Él y nos debemos portar correctamente, clamar a Dios y bendecir el pueblo de Dios, bendecir al presidente, toda la Cámara representativa, todo el gobierno, clamar delante de Dios. Más la gente: Señor, cuídame, protégeme. Pero ¿qué de hay que el pueblo se levanta a profetizar? Estoy en una tierra extranjera, Dios me trajo aquí, yo conocí de Jesucristo, Dios me trajo para bendecir y cambiar mi vida. Yo voy a interceder por este gobierno, porque Dios es el que pone y quita gobierno. ¿Y qué hace la gente? Se atemoriza, y nomás porque si vino. No, hay una razón y hay una causa para que la gente se humille delante de Dios, para que reconozca que estamos en un lugar extranjero, pero vimos la gracia y la misericordia de Dios, que usó una persona para que viniéramos aquí. Porque a ti y a mí nos trajo alguien. A ti y a mí nos trajo alguien que Dios usó. Literalmente Dios no va a bajar del reino de Dios y te trajo. No, es que estoy bendecido porque yo estoy aquí. Dios usó una persona. ¿Cuántos reconocemos la persona que nos trajo a este país? ¿Cuántos bendecimos a la persona que nos trajo a este país, que te abrió la puerta el primer día que llegaste aquí? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por aquella gente que te recogió en tu casa, que te dio la primera comida, que te bendijo, que no traías nada pero te recibió? Y agradecemos esa estancia, agradecemos eso que hizo Dios, que usó una gente. Es que yo nomás le debo dar gracias a Dios. Déjame decirte, mi amor,
que también se le da gracias a la gente que merece gloria, que merece, perdón, honra. Porque hay gente que merece honra de parte de nosotros, que Dios la usó, que Dios se manifestó y estoy aquí. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y bendigo a esta gente y profetizo vida, profetizo que tú los vas a guardar en abundancia, que tú vas a prosperarlos, porque fue el medio que tú usaste para estar yo aquí de extranjero en esta tierra. Pero no vemos estas cosas porque creemos que todo nos lo merecemos. Pero aquí nos muestra Ezequiel, lo levanta como profeta para un pueblo necesitado. A ti también te levantó como cristiano y hay un pueblo necesitado atrás de ti que necesita que profetices, que necesitas que cambie el panorama de esa gente, que tú necesitas clamar por esa gente, que Dios la bendiga y que Dios se expanda, que Dios haga su mano poderosa y misericordiosa en esa gente. Pero nos olvidamos del principio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos sentimos merecedores de todo y no merece, es que me trató mal. Y siempre ven, me trató mal. Toda la gente ve, me trató mal, pero no ven lo bueno que hicieron. Dios lo usó para estar aquí. ¿Qué debo hacer aquí? Bendecir la tierra, la planta de donde están tus pies. ¿Acaso no es tu territorio? ¿No le dijo a Moisés esto? ¿No es tu territorio donde tú plantares tus pies? Esa será tu propiedad. Ese será tu lugar de proclamar el poder de Dios. A ese será el lugar donde Dios te trajo a interceder por aquel pueblo, por aquella gente que te trajo aquí. Y aquí hay un gobierno el cual tú debes estar clamando por él, debes estar intercediendo. Dios, dale entendimiento, dale sabiduría para que se conduzcan y haya piedad en el pueblo tuyo, Señor, para que todo funcione bien. Dice, para que viva el pueblo como quietamente y reposadamente. Pero ¿qué hacemos? Cuando se nos aprieta el zapato es que empezamos a clamar. Y a veces hasta se nos olvida, pero nomás clamamos: guárdame y que tus ángeles acampen alrededor de mí, que no caiga en ningún tropiezo, que yo esté protegido. Señor, guárdame, que ya voy en la carretera y no vaya a pasar esto y no vaya a pasar lo otro. Egoístamente para nosotros. Pero ¿qué hay de aquel? ¿Qué hay de aquel? Dice: estos huesos representan al pueblo de Israel. Yo abriré sus tumbas y los traeré de regreso a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. ¿Qué nos enseña aquí? Que no ha terminado su obra. Que Dios es experto en resurrecciones y de restaurar lo imposible. 3 cositas simples pero poderosas. Esto es lo que trae Dios, que son cosas que al parecer, pero son cosas, resurrecciones, restauraciones, cosas imposibles. Ese es el trabajo de nuestro Dios. Esto es lo que hace nuestro Dios. Estas son las razones las cuales nosotros debemos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso hay veces que Dios derrama de su profecía, de su palabra. ¿Para qué? Porque está bien la gente, porque necesita reconocer muchas cosas, para que reconozcas tu estado y ver la misericordia de Dios. Mucha gente les profetizan y se enorgullecen, pero hay un principio el cual Dios planea hablar a la persona para que se corrija su andar, para que se corrija su caminar,
para que vea que aún en su andar ahí está la misericordia de Dios hablando a nuestra vida. Y mucha gente se enorgullece: es que me habla a mí más que a él, es que me habla más que a él, es que Dios te va a demandar más que a él. Sí, Dios fortalece para cambiar nuestra vida. Te habla de algo especial para que tú hagas algo especial, porque la unción no es para ti, la unción es para dar y bendecir la iglesia de Jesucristo. Si Dios derrama en ti algo, no es propio, no es para ti, es para que tú lo manifiestes en la gente y que tú hables la verdad, no lisonjeando. Ezequiel le habló y habló la palabra poderosa. Importa si te escuchan o no te escuchan, les guste o no les guste, decir la verdad sobre todas las cosas. Aquí Dios les habla para revelarles su poder, para revelarles la verdad que Dios tiene, que a pesar de sus circunstancias Dios es poderoso para hacer grandes cosas. ¿Qué áreas de tu vida están secos? Y si aún tú crees que Dios puede levantarlas, ¿estás dispuesto a profetizarlas, esas circunstancias en tu vida? Es un desafío que Dios nos habla con una declaración de fe y palabra poderosa, para que lo que esté muerto en nosotros vuelva a resucitar, que el Espíritu de Dios sople vida en nuestra vida y volvamos a resurgir y veamos que tenemos a un Dios poderoso, que no importa el estado de ánimo, no importa cómo tú te sientas, tú debes buscar a Dios, debes honrar a Dios, debes hacer las cosas de Dios, porque no es por lo que tú sientes, es porque tú le crees a Dios y sabes que tú eres alguien especial para Él, que somos instrumentos de Él, que somos embajadores de Él para llevar las buenas nuevas, para hablarle a la gente que todavía hay esperanza, que todavía pueden volver su vida, que pueden dejar de hacer lo malo y volverse a hacer las cosas correctas, que en Cristo sí se puede, porque es la fuerza de Él en nosotros. No es tu fuerza, sino la fuerza de Él. Por eso mucha gente no puede cambiar, porque siempre está en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento, y no hay en ellos un cambio, porque se dedicaron a las cosas erróneas. Pero Dios es el que da el cambio, y debemos creer que Él lo puede hacer, que Él puede resucitar lo que hay en ti muerto. ¿Acaso el Dios que tenemos no es poderoso para sanarnos? ¿Acaso el Dios que tenemos no tiene poder para limpiarte, para cambiar tu mentalidad, para quitar todo coraje, toda envidia, todos celos? ¿Acaso ese Dios que tenemos está tan limitado que nosotros vivimos en decadencia en nuestra vida? Al Dios que nos habla la palabra de Dios es poderoso y Él es fiel. Él se comprometió a respondernos todas nuestras preguntas, a obrar en nuestra vida. Pero tenemos un Dios mediocre, un Dios que no puede levantarnos, que no puede hacer nada. No es que yo no lo hago, nuestro testimonio, como hablaba el domingo, nuestra vida lo habla todo. Tenemos una vida de fe, vamos a vivir en fe, y se va a ver la fe que profesamos. Se va a ver la fe que estamos predicando. Se va a ver la fe si le creemos al Dios que sana, que obra, que se manifiesta y que se glorifica en nuestra vida. Y se va a ver en nuestra vida. Se va a ver la gloria de Dios en nosotros. Se va a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Tenemos poder para decirle: levántate en el nombre de Jesús. Quítate enfermedad en el nombre de Jesucristo, porque se doblará toda rodilla al mencionar el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora te secas en el nombre de Jesús. Resucite esta mente, resucite este cuerpo, resucite esta mentalidad de dureza.
toda religiosidad y dureza en el nombre de Jesús. Te secas en el nombre de Jesucristo. Tenemos poder para profetizarlo, para desarraigarlo. Y yo entraré en el Espíritu Santo de Dios y viviré las manifestaciones, porque este es mi tiempo de gloria, de manifestación del Espíritu Santo, donde yo tengo una mente diferente, donde puedo disfrutar diferente, donde puedo ser diferente. Le ámalas a la palabra y la palabra no vuelve vacía, porque hace para lo que tú le envías. Envía la palabra. Toda incredulidad te mueres en mi vida en el nombre de Jesús, y resucita la vida de Cristo en mí, y resucita la salud en mí. Resucita esta palabra, y ahora todo se arranca en el nombre de Jesús, porque cuando tú le crees a Dios, tu boca empieza a ser profeta, empiezas a declarar, empiezas a ver que en medio de todo, ahí está la bendición de Dios, ahí está la protección de Dios, ahí está la manifestación de Él, porque sabes que Él se quiere manifestar a su iglesia. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Oídos sordos a la palabra, oídos sordos al mensaje. Cambia tu vida y créeme a mí, créeme a mí. Creemos todo. ¿Sabes qué? Que hasta le creemos más a un doctor que a Dios. ¿Cierto o no? Le creemos más al doctor. Mira, tómate esto, brinca y danza y se te va a quitar. Yo te aseguro que tú vas a estar en la casa, brinque y danza, y lo más que puedas vas a danzar. El doctor te dijo que así se te quita lo pegado de la panza, y te la vas a pasar brinque y brinque en la casa, y no te va a importar. Le creemos más a la medicina que a lo que podemos ordenar con esta boca y decirle: resucita, porque yo lo digo en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es lo que debemos hablar. Mi vida cambia porque cambia. Mi hijo cambia porque cambia. La circunstancia cambia porque cambia. Esto es lo que debemos creer, que tiene poder. Por eso es que vivimos lo que hablamos y forjamos nuestra vida. Y toda la gente, hermano, toda la gente. Yo esta semana estaba analizando varias cosas. Digo, la gente viene, nace, pasa el tiempo. ¿Qué estamos esperando? Planeamos cosas y nos vamos a morir teniendo cosas planeadas, esperando nuestra muerte. Y ponte a pensar, estás viviendo. Ahorita estás viviendo. Mañana vas a vivir, vas al trabajo, esperar la noche, dormir. Otra vez mañana, esperar la noche, y así se va a pasar año tras año. Y va a llegar el momento cuando ya se te va a apagar la lamparita y ya. Pero qué bonito es que tú se lo hayas trabajado a Dios. Allí cambia, porque todos viven así, día tras día, y se va a envejecer y se va acercando uno a la recta final de nuestra vida. Muchos ya vivimos más de lo que nos queda por vivir. Sí, muchos ya vivieron más de lo que les resta para vivir en esta tierra. Nos enfermamos y luego le pedimos a Dios: sánanos. Luego nos sana, pero un día le vamos a pedir que nos sane y no nos va a sanar. ¿Te fijas? Un día ya no nos va a sanar. Así ayunes, ores, hagas lo que hagas, ya no. Pero qué bonito que tú estés profetizando y viviendo una vida de profeta de Dios, viviendo y cambiando el panorama, no viviendo como el resto de la gente, sino cambiando y sentirte satisfecho que tú has traído un alma a Cristo. Sentir aquel regocijo que tú le hablaste a alguien y vino al reino de Dios.
y que hubo una fiesta en el cielo porque tú trajiste un pecador. ¿Cómo viven esas personas? Diferente al que no hace nada, hermano. ¿Te fijas que sí hay una vida diferente? Hay una vida de gozo y de alegría, de satisfacción, no sé explicarte, pero algo tan maravilloso. Y también vas a llegar el momento de tu recta final. Pero ¿cómo se está viviendo mientras? ¿Cómo se está viviendo mientras que esto estás en el proceso? Esto es lo maravilloso, porque todos vamos hacia al mismo lugar, a la muerte, porque no al mismo lugar van a ir todos. Por eso hay una alegría, una paz que Dios da aquí, terrenal, aquí en la tierra de los vivientes. Le profetizas vida, Dios te da vida y te rejuvenece como las águilas. Y te va rejuveneciendo y va sintiendo el vigor y la fuerza de su Espíritu Santo. Que no importa el tiempo, no importa nada, tú puedes vivir vigorosamente y fuerte en el Espíritu Santo, porque estás lleno de vida, estás lleno de energía del Espíritu Santo. No esos que la gente toma para energizarse, para coger energía. No, Él da una energía diferente, que todo te nutre, todo es diferente y no le tienes miedo a nada. Vives una vida distinta en Jesucristo. Pero ¿cómo debe estar el ágape? Limpio, sin mancha. Para entrar en esta etapa, para entrar en esa etapa donde te envuelve la gloria, donde te envuelve el poder de Dios.